internacionales de diverso estirpe e índole. Ahora vamos a conversar con el economista Alan Ferli Reynoso, él es decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, electo parlamentario andino, que nos viene a contar sobre la realización, un análisis que está haciendo la Universidad Católica con respecto al Acuerdo Transpacífico y su impacto regional, donde participan especialistas internacionales, como nos lo va a relatar. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Cuéntenos un poco exactamente cómo nace esta iniciativa y qué es lo que se trata de definir o estudiar. Bueno, la universidad ha hecho varios foros y eventos sobre los distintos acuerdos internacionales en los que participa el país, y ahora se trata de un seminario taller internacional donde se quiere ver el acuerdo transpacífico no solo en lo que son costos y beneficios que tiene el propio acuerdo, sino en dos dimensiones adicionales. Una, los impactos que tiene para la gobernanza global del comercio, porque los megaprocesos regionales, como el acuerdo transpacífico, como el acuerdo transatlántico, como el que impulsa China en el Asia, etcétera, modifican las reglas de comercio, ¿no? Richard Baldwin, economista, ha dicho que la Organización Mundial de Comercio está preparada para la gobernanza del siglo XX, pero no para el siglo XXI, que es la de las cadenas globales de valor y los megaprocesos regionales. Entonces, esa dimensión no necesariamente se trabaja, entonces nos parecía interesante de reflexionar. Y la otra, que siempre hay, digamos, un retraso con relación a los cambios que son mucho más rápidos. Así es. Y hay normativa porque hay una crisis en las negociaciones multilaterales de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, cuando hay crisis en lo multilateral, los regionalismos avanzan porque no tiene relevancia o deja de responder a temas que son fundamentales, ¿no? Y uno de los asuntos que iba saliendo en el debate es, bueno, de repente la OMC va a ser el foro para discutir los que están en los megaprocesos y los excluidos de los megaprocesos, o el ordenamiento que se tiene que dar a nivel global, ¿no? Que es un tema fundamental. Están los nuevos temas ambientales, los aspectos de normas laborales y otros que forman parte de la agenda internacional de comercio, y que lamentablemente hay la ronda Doha, digamos, tiene ya varios años y no se puede culminar. Décadas, exacto. Ahora, la tesis suya es que nuestra legislación tendrá que adaptarse en temas laborales, en temas ambientales y en temas de intercambio comercial a lo que firmemos en estos acuerdos internacionales. En el caso del TPP hay se puede diferenciar dos tipos de países: los que no tienen TLCs previos, tipo norte-sur, o tipo los que son TLCs con Estados Unidos, que siguen la metodología del NAFTA o del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y los que sí lo tienen. Los que ya tienen estos acuerdos, que es el caso del Perú, hicieron su ajuste en los años 90 con la apertura y después en los tratados de libre comercio. Entonces, los cambios que va a tener que hacer, o sea, son marginales relativamente a los que ya hizo para adecuarse al TLC con Estados Unidos, ¿no? Hay otros países como Vietnam y otros países asiáticos que sí van a implicar unos cambios fundamentales, y de hecho Vietnam va a ser uno de los que más se va a beneficiar con este tipo de acuerdos, ¿no? O sea que, pese a que usted es del Frente Amplio y ha sido elegido parlamentario andino por ese grupo político, no es de los que anda diciendo que el TPP es una catástrofe para nuestra economía y que rebajará los estándares en materia ambiental y laboral. ¿No es ese su punto de vista? No, bueno, el TPP en realidad eleva los estándares laborales y ambientales porque implica la suscripción y el reconocimiento de convenios de la OIT que deben cumplirse, y también la suscripción de varios acuerdos ambientales. El problema va a ser en la implementación
dada la estructura de la economía peruana, donde fundamentalmente son pequeñas y medianas empresas, va a haber dificultad para que todas estas empresas puedan adecuarse y cumplir esos estándares. ¿En qué, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas pueden verse perjudicadas? En todo, o sea, cumplimiento de las ETS, de las vacaciones, de toda la legislación laboral, que por su baja productividad es difícil que los cumpla. ¿Y cuál es el problema? El problema es que si hay incumplimiento te pueden denunciar y puedes perder los beneficios conseguidos, digamos, de acceso a mercados, ¿no? Ahí el tema de acceso a mercados también ha sido otra discusión. Si ya tienes tratados de libre comercio, tienes preferencias para tus principales mercados. Chile tiene firmados convenios bilaterales con todos los socios del TPP. El Perú con varios. Hay nuevos mercados, el caso de Malasia, Nueva Zelanda, hay otros nuevos mercados, pero hay dos elementos que se mencionan, ¿no? Justo estuvo el viceministro ayer, el tema de la acumulación de origen, o sea que tú puedes tomar insumos de otros países como si fueran nacionales, y eso permitiría en teoría la formación de cadenas de valor que permiten exportar. Ahora, México está posicionada, ¿no? Justo estuvo Oscar Ugarteche, que lo estaba entrevistando, el mejor posicionada porque se articuló con el aparato productivo de Estados Unidos en los complejos automotriz, electrónicos, por razones obvias, ¿no? Exacto. Pues son sus vecinos. Pero nosotros tenemos una dificultad ahí estructural, entonces hay un gran desafío interno, porque como exportadores de materias primas y con escaso valor agregado, en general varios otros países de América Latina, es como avanzan en las cadenas de valor y se insertan, que pueden ser globales, pero también pueden ser regionales, ¿no? Entonces, ese debate es algo también, qué posibilidades de complementariedad productiva hay con los vecinos o con los que se tiene tratados de libre comercio para impulsar una inserción distinta en la economía internacional. ¿Se están aprovechando, más allá de los avances o no del TPP, se están aprovechando los tratados de libre comercio? ¿Realmente todos estos tratados que fueron el gran caballito de batalla del tema de comercio exterior del gobierno de Alan García, están siendo aprovechados en toda su capacidad? ¿O están ahí firmados un poco como se cuelgan diplomas en la pared y no están siendo explotados? Claro, la UNTAC dice que si no se hacen las agendas domésticas de competitividad y de compensación a los sectores que pueden perder, los beneficios son potenciales, pero los costos reales, ¿no? De acuerdo. ¿Qué es lo que ha pasado en el caso del Perú? Hay una limitación de la oferta exportable. Y esto ya se notaba desde cuando teníamos las preferencias unilaterales del ATPA, TPDA, en el caso de Estados Unidos, o del sistema generalizado de preferencias en el caso europeo. Entonces, no era la culpa de los otros de restricciones de acceso a mercados, sino que no teníamos la escala suficiente o la competitividad para exportar. Entonces, en sencillo, no tenemos que venderle a los demás. No tenemos que venderle. En cambio, todos los demás tienen cosas que vendernos a nosotros. Exacto. Sin aranceles, digamos. Ahora, se ha avanzado en facilitación de comercio, se ha avanzado en el plan exportador, no solo de bienes, sino también de servicios, pero falta un mayor impulso. El Ministerio de la Producción, con estas iniciativas de diversificación productiva, también me parece que ha sido positivo en la dirección correcta. Buen trabajo han hecho. Y que habría que fortalecer, ¿no? Entonces debería estar ligado lo de diversificación productiva con fortalecimiento de cadenas de valor. Y centrándose en industrias en particular, es decir, mirando 3 o 4 cosas que hay que impulsar, o dejando un poco que el mercado vaya proponiendo. No, yo creo que no hay que centrar un planeamiento en 3 o 4 actividades, sino crear las condiciones para que el máximo de actividades puedan tener esa competitividad, ¿no? Entonces, señor Farley, uno de los puntos que se ha discutido más a propósito del TPP, me llama la atención que no lo haya mencionado usted todavía, es el de los medicamentos, justamente, porque se dice que el TPP introduce criterios y plazos para las patentes de nuevos medicamentos, sobre todo los llamados biológicos, que puede perjudicar nuestro mercado de la salud.
Bueno, uno de los temas más controversiales ha sido efectivamente el de propiedad intelectual, tanto en los aspectos de Internet, derechos de propiedad intelectual y otros, hay un debate allí, como en el caso particularmente sensible de las medicinas, ¿no? La novedad es que se incluyen estos productos biológicos y biosimilares, que el descubrimiento de estas moléculas es bastante complejo y también son caros, y esa es la diferencia respecto al TLC con Estados Unidos. O sea, la concesión adicional que se hizo en el TPP ha sido la inclusión de estos productos biosimilares con protección de datos de prueba por 5 años, ¿no? Y esto es un costo, pero va a depender de la normativa interna, que se establezcan condiciones de competencia o de regulación para atenuar esos costos. Entonces está en la cancha doméstica, digamos, ver si se toman las medidas adecuadas, y también hay mecanismos de la Organización Mundial de Comercio que quedan como opción, ¿no? Es el caso de las importaciones paralelas y otros mecanismos que en caso de epidemias o de emergencias se puede apelar. Vamos a hacer una pausa porque estamos con 49. Le voy a pedir a don Alan Ferli que nos diga exactamente la organización misma del seminario taller. Bueno, es un día y medio, ahora estamos en el segundo día, ha tenido estas 3 mesas, una de lo multilateral, las implicancias globales, una segunda sobre costos y beneficios del TPP, para lo cual habíamos invitado al jefe negociador que presentó todos estos puntos, y ha habido un intercambio muy rico, y hoy estamos discutiendo las implicancias para los acuerdos regionales. ¿Qué pasa con Alianza del Pacífico, Comunidad Andina, Mercosur, para los que son miembros y los que no son miembros, ¿no? Porque también hay mucha preocupación de aquellos que pierden preferencias y qué va a pasar. Por ejemplo, en el caso del Mercosur, las negociaciones también con la Unión Europea, pero con esta salida de Inglaterra, cómo se redefine el escenario, etcétera, ¿no? Claro. Son esas 3 mesas, y este material lo vamos a poner en la página web de la facultad y de las redes, ¿no? Muy bien. Que tenemos. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Son las 9:51, hacemos una pausa.